Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el mundo romano. Miren, Roma como un imperio pues fue determinante para la fundación de Occidente. Digamos que terminó por unificar el pensamiento de esta región del mundo, y América pues también pertenece al mundo occidental, por lo menos en ideología, en ética y en moral. Así que es fundamental y importantísimo leer a los romanos. Acercarnos es conocer pues, de dónde venimos y saber con eso a dónde vamos, quiénes somos. Y sí, los romanos tienen historias fantásticas, tienen escritores increíbles, y claro, todos muy influenciados por el mundo griego, y seleccioné 5 libros que considero yo importantísimos para comenzar a leer a los escritores romanos. Cada uno de ellos tiene una peculiaridad distinta, cada uno de ellos, digamos, nos aporta muchísimo para conocernos a nosotros mismos. Y antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Si usted insiste en ayudarme, de verdad, a usted le va a tener 2 segundos aplastarlo, pues va a ser muy, muy fácil. También me gustaría que me comente quiénes son sus escritores romanos favoritos. Me gustaría muchísimo que me recomendaran. Siempre agradezco el hecho de recibir textos o recibir o conocer escritores a través de ustedes, porque al final Recomiéndame un libro es un canal en donde recomendamos libros, pero también recibimos con mucho gusto recomendaciones. Me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Lo único que va a pasar es que si usted le da a suscribirse, pues le van a llegar estos videos prácticamente a su perfil de YouTube. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía para hablar de libros, entre amigos, digamos, simplemente hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café, y eso pues, nos va a permitir estar juntos también los sábados. Estamos hablando ahora de literatura brasileña. El mes que viene vamos a estar hablando todo el mes de abril sobre literatura rusa, y bueno, ya comencemos. Bueno, miren, para comenzar, yo creo que lo fundamental, o sea, una pieza clave dentro de la literatura romana, sería leer esto que está aquí. No sé si se alcanza a ver, pero esto que está aquí es la Eneida de Virgilio, que, bueno, Virgilio es un autor del siglo I antes de Cristo, y básicamente lo que pasa es que Virgilio fue contratado por el emperador Augusto para escribir una epopeya que hablara sobre la fundación del pueblo romano, cómo se fundó. Y básicamente lo que dice es que el troyano Eneas huye de Troya y empieza a dar un tour por todo el mundo del Mediterráneo, y básicamente llega a Roma a fundar pues este imperio. Hay una serie de enfrentamientos en contra de varias personas que se oponen a la llegada de Eneas, pero es bellísimo, está muy influenciado por Homero, y Virgilio es posiblemente el poeta de la antigüedad, por lo menos del mundo romano, más importante y más influyente. Sabemos, por ejemplo, que Dante le rinde un gran homenaje en la Divina Comedia, pero en general la obra de Virgilio es fundamental. Bueno, una de las cosas que tenían, o una de las peculiaridades que tiene el mundo romano, es que era una sociedad con muchísimo humor. Era una sociedad, digamos, en donde se veneraba a sus cómicos y se veneraba el teatro de comedia. Y para eso yo creo que no hay nada más importante que leer a Plauto, con la Comedia de la Olla, editada en Gredos, esta colección que tengo por ahí, que quiero muchísimo. Pero Plauto pues nos presenta una comedia en donde un hombre se encuentra una olla llena de oro, y entonces tiene que cuidarla y formar pues un escondite mientras sospecha que toda su familia va a intentar robarlo. Plauto es una figura fundamental dentro de la comedia. Por ejemplo, la obra El avaro de Molière, que está inspirada en Plauto. Y sí, pues básicamente es interesante entender el humor romano, entender formalmente cuáles eran pues la manera en que trataban a sus grandes, grandes cómicos, y verdaderamente Plauto es una pieza fundamental. Dentro del mundo romano es importantísimo entender que Roma
es un imperio y Roma sin conquistadores pues prácticamente no existiría. Y una de las piezas fundamentales de la historia romana pues es esta joya que está aquí de un autor conocidísimo, que es Julio César, la Guerra de las Galias. Galias se refiere a una suerte de territorio que ahora está más o menos entre Francia y Bélgica, y lo que nos presenta Julio César es su experiencia como conquistador y tratar de entender pues lo importante que fue Julio César dentro del mundo militar, todas las nuevas tácticas, la manera en que construyó un sitio, la manera en que el pueblo galo se organizó a través de la figura de Vercingetorix, y que es el nombre de un líder galo, y la manera en que estos dos mundos se encuentran y cómo al final de este encontronazo pues Roma sale bien librada, y aparte de salir bien librada pues termina construyendo posiblemente uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad, y nos presenta a un Julio César que es prácticamente como Superman, o sea, un hombre que sobrevive con los soldados prácticamente codo a codo y que está en batalla todo el tiempo, y nos presenta un héroe increíble. Y la genialidad del primer emperador romano es verdaderamente fantástica en la Guerra de las Galias. Nos vamos con este libro que miren, dentro del mundo romano, primero fue una monarquía, luego fue una república y luego fue un imperio. Esta diferencia que hubo entre la república y el imperio, pues tuvo varios, digamos, como intentos por destruir a la república, y Cicerón, que era un senador, tiene un libro que se llama Las Catilinarias, que básicamente son discursos hechos por Cicerón defendiendo a la república en contra de un golpe de estado que intenta dar Catalina, que es prácticamente uno de los golpistas más importantes de la historia del Imperio Romano, y verdaderamente conocemos este periodo importantísimo de la historia de Roma. Conocemos, por ejemplo, la gran fascinación que tenían los romanos por dar discursos, lo verdaderamente importante que era Cicerón como una figura política, y es un imperdible de la literatura romana. Y bueno, dejé una de las cosas más importantes o más divertidas para el final, que son esto que está aquí. No se alcanza a ver perfectamente, pero está en gredos. Se llaman los poemas satíricos de Catulo. Y miren, Cátulo o Catulo, como ustedes quieran decirlo, pues es uno de los poetas romanos que a mí más me gustan, porque yo valoro muchísimo la sencillez. Y Catulo pues construye grandes poemas de amor dedicados a una mujer casada que se llamaba Lesbia. Bueno, ese no era el nombre formal, pero era el nombre en que reconoce a ella dentro de los poemas. Y Catulo nos presenta, sí, poemas de amor, sí, poemas verdaderamente bellísimos y siempre muy sencillos y muy bien construidos. Y también nos presenta una serie de poemas satíricos, porque la poesía también servía para reírse de los demás, para presentarse con muchísimo humor, y aprendemos la manera en que se llamaban los romanos, la manera en que los romanos se reían de ciertas cosas que a lo mejor ahora ya no son tan bien vistas, pero de todas maneras siguen siendo graciosas. Y sí, básicamente es Catulo uno de los padres de la poesía romana, una pieza fundamental dentro del discurso de lo poético y lo sencillo. Y bueno, ahí está, les seleccioné estos 5 libros que creo que son fundamentales para entender el mundo romano. Y bueno, me gustaría, antes de irme, que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar básicamente a 4 personas. A usted le toma 2 segundos aplastar el botoncito de la manita hacia arriba. Coménteme quiénes son sus autores romanos favoritos y lo invito a que se suscriba al canal. Si le da a usted suscribirse, lo único que va a pasar es que en este canal, donde recomendamos entre 20 y 25 autores a la semana, pues básicamente se va a llegar esta información a su canal. Me gustaría también que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, en donde ahora estamos hablando sobre literatura brasileña durante el mes de marzo, y en el mes de abril vamos a hablar sobre literatura rusa.
Están todos invitados, hay que aplastar, unirse, tomar la segunda opción. Y dice 2 tazas de café, y lo único que va a pasar es que los sábados al mediodía vamos a seguir hablando de libros. Y bueno, creo que eso es todo y nos vemos en el próximo video, y por favor, lean a los romanos. Bye.